Hermanos, ha llegado el momento de vernos guapos utilizando camisa hawaiana. Parcero, es prácticamente imposible que pases desapercibido con este tipo de camisas. Sin embargo, hay ciertas cosas que debes tener presente para verte como todo un galán. Lo primero en lo que te debes fijar es en el material, ya que esta prenda tiene un estilo y un corte relajado. Por lo mismo, te recomiendo que te vayas por materiales cómodos y también respirables, como lo es la seda, el algodón, incluso el lino. El material que sí o sí debes evitar a toda costa es el poliéster. Algo que cabe destacar acá para que lo tengas presente es que también debes evitar a toda costa las combinaciones con poliéster, es decir, algodón, seda o lino al 50% combinado con poliéster. Pero por otra parte sí viene muy bien escoger prendas que sean 50% algodón, 50% lino o 50% seda, 50% algodón o lino. Parcero, no olvides que sí o sí con esta prenda tienes que hacer un juego de capas, ya que esta es una de las mejores formas de utilizar este tipo de prendas. Para que le saques el máximo provecho al juego de capas, lo que yo te recomiendo para que no te mates la cabeza, para que no se te haga un lío al momento de buscar prendas, es que te vayas a combinaciones seguras, combinaciones básicas y combinaciones también que sean fáciles, como por ejemplo la que yo estoy utilizando. Si puedes observar, yo estoy en la primera capa utilizando una camiseta blanca básica de cuello redondo y de segunda capa una camisa hawaiana. Eso es un estilo muy básico que se acopla a cualquier look y te aseguro es muy efectivo. Hermano, lo único que te recomiendo acá es que optes por camisetas básicas de cuello redondo y te vayas más por colores como el blanco o el negro. Incluso si quieres un estilo más veraniego, lo que te recomiendo es que cambies la camiseta blanca básica o la camiseta negra básica por una tank top, ya sea blanca o negra, que el tank top es el esqueleto de toda la vida. Parceros, lo que les voy a decir a continuación lo deben tener muy presente al momento de incluir este tipo de prendas a su look, ya que es una de las claves por las cuales van a ser exitosos al momento de utilizar o incluir este tipo de prendas, y es jugar con los contrastes y también utilizar los colores a tu favor. Por lo general, este tipo de prendas está elaborado con colores muy vibrantes, muy energéticos, que ayuda a que tu look sobresalga de una manera muy sencilla, muy estética. Por ende, te recomiendo que no utilices colores muy extravagantes, muy saturados a la hora de utilizar este tipo de prendas, sino mejor utiliza colores neutros, colores sobrios, para que sobresalga por sí sola la camisa y tu look se vea muy armonioso. Parceros, les recuerdo que si les está gustando este tipo de contenido, los invito a que se suscriban, también dejen su comentario y me sigan en Instagram. Abajo en la descripción está el link, allá hay contenido que les va a servir bastante. Por otra parte, si tú quieres abotonar tu camisa hawaiana, lo que te recomiendo es que abotones todas y dejes libre estos dos botones. Y ya que decidiste abotonar tu camisa, recuerda que esto también la puedes bajar o meter dentro del pantalón. Lo siguiente, hermanos, es algo que ya lo dejo a su criterio si lo quieren utilizar o implementar en su look, ya que en lo personal no me parece que destaque mucho y que no llegue a jugar mucho a nuestro favor, y es utilizar una tercera capa, utilizando la camisa hawaiana como una segunda capa. En simples palabras, es utilizar tu camisa hawaiana abotonada, ya bien sea que dejes los dos botones o no, y encima utilizar una chaqueta. Esto porque no lo recomiendo, porque esta prenda es veraniega, se utiliza como una segunda capa y se me hace excesivo utilizar una tercera capa, pero que no está mal del todo. Aunque debes tener presente que este tipo de camisas no se creó para utilizar con una chaqueta, ya que como su nombre lo indica, es hawaiana, implica ir a la playa, y en la playa no estamos utilizando una chaqueta porque simplemente no hace frío. Parceros, en la parte de los estampados, lo mejor es que se inclinen por esos estilos florales, esos estilos vintage, ya que evocan ese estilo retro, ese estilo de época de los años 30, años 50. Lo que sí te recomiendo es que evites utilizar estilos muy llamativos, muy vibrantes, muy cargados de color, con patrones muy repetitivos, porque esto tiende a afectar tu look visualmente, ya que acá lo que queremos es destacar de una manera muy sutil y muy sobria. No queremos ser un faro andante de colores radioactivos. Hermanos, lo que les voy a decir a continuación les aseguro que les va a facilitar la vida y también se les hará mucho más sencillo implementar este tipo de prendas en su look, y es que en el día utilices camisas con colores vibrantes, colores llamativos, colores que sean muy cargados de energía,
día y en la noche reemplaces esa camisa por colores más sobrios para no sobrecargar tu estilo. Hermanos, algo en lo que yo me fijo al momento de elegir una camisa hawaiana que tiende a ser muy sutil, muy tiquismiquis si lo vemos así, es el ojal de la parte extrema del último botón. Me parece que esto le da un toque único, un toque original a este tipo de camisas, ya que no todas las tienen, y ayuda a que el doblez de esta parte sea mucho más natural y mucho más estético. También otro toque muy sutil que me gusta implementar en este tipo de camisas es hacer un dobladillo en la parte de las mangas. Para la parte de la talla con estas camisas lo mejor es que utilices una camisa que esté a tu medida, o también puedes optar por un estilo oversize, ya que este juega muy a tu favor porque le da un estilo relajado, un estilo tranquilo y también un estilo muy fresco. Hemos llegado al final, espero que te haya gustado bastante, nos vemos en un próximo video.